Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Y les vamos a cantar Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un
bien. Buenos días, querida familia trinitaria, amigos todos que nos acompañan en este espacio domingo a domingo de Palabras Trinitarias. La verdad, contentos, felices de estar con ustedes. Aquí estamos como comunidad nuevamente, compartiendo con ustedes. Así que quiero empezar este momento, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho y que dice Abba Padre. Creo que la palabra de Dios revela mucho de Dios Trinidad y especialmente este rostro maravilloso de Dios que es Padre. Así es que el Señor, dice esta canción, está aquí. Él nunca nos abandona, nunca nos deja el Señor. Cantemos para Él, dice a una sola voz. ¿Y cuál es ese canto, esa oración que debemos levantar a Dios? Es Abba Padre, como dice el Padre nuestro, ¿no? Padre. Y nuestra súplica es que venga su reino. Su reino es que venga esa paz, esa ternura de Dios a nuestra vida, a nuestras familias. Y después continúa diciendo la canción: deja toda tristeza, dolor y levanta tus brazos a Dios. Levanta los brazos a Dios en este tiempo que estamos viviendo juntos como humanidad, tendiéndonos la mano y de la mano de Dios. Así que vamos a cantar un poquito mientras vamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para este espacio de compartir juntos palabras trinitarias. El Señor está aquí, derramando su amor sobre ti, y cantemos para Él, entonemos ahora, y cantemos para Él, entonemos ahora. Abba Padre, venga tu reino. Abba Padre, venga tu reino. Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él y entonemos ahora. Y cantemos para Él y entonemos ahora. Abba Padre, venga tu reino. Abba Padre, venga tu reino. Todo el mundo proclame su amor y se siente en este lugar. Y cantemos para Él y entonemos ahora. Y cantemos para Él y entonemos ahora. Abba Padre, venga tu reino. Abba Padre, venga tu reino. Buenos días, estamos aquí en este domingo especial que el Papa Francisco ha querido que tengamos un domingo especial al año, el domingo de la Palabra de Dios. Instaurado este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, como el domingo de la Palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar en este espacio, en este encuentro de la Palabra de Dios. Después de haber orado con esta canción, dice San Agustín, quien canta ora dos veces, ora con la boca y ora con el corazón. Ahora vamos a escuchar la palabra de este día, que es muy hermosa. Escucha con atención porque Dios, que te ama, te quiere hablar en este día. Evangelio según San Marcos. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan,
estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, danos tu espíritu y tu bendición para compartir hoy en este espacio de palabras trinitarias lo que tú deseas que podamos compartir juntos como iglesia. Bueno, Manuel, tú hacías otro día una pregunta, ¿no? Fundamental. Digo pregunta, sí, una pregunta lógica. ¿Qué pregunta es Adrián? Pero... Bueno, Adrián, bueno, ya pronto estará con nosotros, así es que, muy bien. Entonces, hacía una pregunta y a mí me dejó cuestionando, después yo me cuestioné. Ah, tú te cuestionas, qué bueno, eso es bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Así es que Es decía un la gran paso diferencia ya. entre... Un gran paso, un gran paso. Un gran paso. Entre lo que es Biblia y decías palabra, ¿no? Bueno, lo respondí bastante por encima, pero en realidad tú decías la diferencia. Había diferencia entre lo que llamamos Biblia y lo que es la palabra de Dios, ¿no? Tal vez podemos empezar por ahí, un poquito compartiendo y reflexionando, ¿no? Y desde ya pues saludando a todos los que nos acompañan en base a la pregunta que lo pedíamos, ¿no? Ir compartiendo también tu experiencia en torno a la palabra de Dios. Bueno, empezando si tienes una Biblia en casa, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Y si lo lees seguida, cómo lo lees, si la lees, cómo la compartes también, si la entiendes, la comprendes, si tienes algunas dudas, voy a estar atento también para que tú nos puedas hacer tus preguntas. Y el Padre José te va a responder. Así es, bueno, aquí estamos un poquito, podremos ir compartiendo y de verdad poder, lo importante en la Biblia no es saber la Biblia, toda la Biblia de memoria, sino gustar, sentir cada vez que podamos hojear sus páginas, ¿verdad? Ahí. Dice San Ignacio, no es mucho saber, sino mucho gustar. Cuando yo gusto, siento, toca mi corazón. Entonces no es mucho saber, porque a veces el saber está aquí. Y el gustar está aquí, el sentir, dice San Ignacio. Así ¿no? es. Y a través del sentir es que Dios te toca el corazón, evidentemente. Y cambia tu vida, tu corazón, ¿no? Con una palabra, ¿no? Y acercarse a la palabra de Dios también pues es paso a paso, ¿no? Ya lo decía San Jerónimo, si no me equivoco, ya me corrigen, que la palabra Empieza crece aquí a con quien citar la lee, autores, con me quien estoy la... quedando pequeño, yo. Sí, la palabra crece con quien la lee, ¿no? Así creo que es una frase muy importante que al final puede ir también definiendo nuestro camino en torno a la palabra de Dios, ¿no? Ciertamente nos acercamos, la leemos, pero cada vez que la leemos iremos aprendiendo poquito a poquito, trocito a trocito, ¿no? Así es, ¿no? Y San Jerónimo, ¿no? Es el padre de la iglesia, ¿no? San Jerónimo tradujo bueno, el día de San Jerónimo es el mes de la Biblia, el mes de septiembre, es el 30 de septiembre, fue cuando el Papa sacó este documento sobre el domingo de la palabra de Dios, ¿no? San Jerónimo tradujo la Biblia a 7 idiomas distintos, ¿eh? Y él tenía una frase muy fuerte, dice San Jerónimo, el que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Fíjate la frase, ¿eh? El que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Entonces tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano, sí, puede ser muy bautizado, muchas cosas, pero si no conoce la Escritura, o dice de otra traducción, el que ignora, esta es más fuerte, el que ignora la Escritura, ignora a Cristo. Es fuerte. Eso es muy fuerte. Sí, dice que no conoce la Escritura, bueno, no conoce a Cristo, pero también otras traducciones de las palabras de San Jerónimo, el que ignora la Escritura, ignora a Cristo. Es decir, si tú no ignoras la Escritura, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tú estás ignorando a Cristo. Y la verdad que ignorar a Cristo es fuerte por la palabra, es muy fuerte, ¿no? No, para asustarse, ¿no? Entonces, qué importante lo que verdad venimos compartiendo y venimos desde ya adentrándonos en este espacio y gracias por estar con nosotros, Clarita, Félix, Asunción, Isabel, Henry, gracias por estar, muchas gracias. Yair también está Yair. Está bien, para Jesús, aquí. Y Beto también seguro que Ninosca, así que, bueno, si me paso de algunos, Juan Carlos, muy bien.
No, Ninochka nos dice, la palabra de Dios es como el pan nuestro de cada día, es nuestro alimento, tiene sus promesas para nosotros, ¿no? Qué bonito. Carmen Carvajal, Yolanda Rubio, ¿no? Buenos días, mis queridos padres trinitarios, dice Verónica, buenos días. Y así Jacinto, ¿no? Yolanda, ¿no? Y Juan Carlos dice, la palabra de Dios guía nuestro camino y nos da esperanza. Hugo Peña también nos manda un saludo a la familia trinitaria, hermanos trinitarios. De verdad que agradecidos cómo nos vamos enganchando y cómo podemos ir compartiendo, ¿no? Asunción María nos dice, la palabra de Dios es luz y guía en el día a día. Jennifer Guerrero dice, buenos días. Dios les guarde, muchas gracias. Grace, Teresa, un gusto. Así es que Verónica, gracias, ¿no? Jenny Leiva, buenos días, padres trinitarios, ¿no? Entonces, un saludo especial a todos, realmente gracias por estar con nosotros. Y ya nos íbamos adentrando justamente, ¿no? Con este padre de la iglesia San Jerónimo, que es el que nos invita desde ya, como decía, a ignorar. Ignora la palabra, ignoras a Cristo, ¿no? Fuerte, ¿no? Imagínate que te... Sí, te asustado. Que te ignoran, ¿no? Uy, es terrible eso. Ignorarte es como... no existen, ¿no? Entonces, si no existe, si tú no lees la palabra, es como si Cristo no existiera para ti. No existe, no vive. Y después uno a un texto bíblico, quien está conmigo, estoy con él, pero quien me ignora, dice Jesús, No estoy con él. no estoy con él. Es fuerte, bueno, ¿estás conmigo o no estás? Y si estás conmigo, tienes que leer la palabra. Un poco esta frase de San Jerónimo me mueve, ¿no? O sea, con todo lo que vamos diciendo, pues nos vamos dando cuenta de lo importante que es conocer la palabra de Dios, ¿no? Ya quizás es como poner contenido a nuestra fe, poner, qué sé yo, no solo decir soy cristiano, sino también soy cristiano y conozco mi fe. Creo que a eso nos lleva la palabra de Dios, a eso nos invita el acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, la palabra de Dios, Lucio, ya que estás tocando un poquito. Acá el Padre Manuel responde todo. No, se contiene toda la palabra de Dios en la Biblia, en los 73 libros que tiene la Biblia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ha preguntado? Sí, más o ¿Cuál es la menos. pregunta? La pregunta es si se contiene toda la palabra de Dios en la Biblia, en realidad. Hay mucha gente que dice, pues bueno, esto está en la Biblia y alguien se sale de eso y dice, bueno, eso ya no es palabra de Dios. A ver, una cosita, vamos a ver. Dios habla a sus hijos y nos habla de muchas maneras. A través de los acontecimientos de la vida, por ejemplo, el pueblo de Israel descubrió que Dios le hablaba cuando su pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Entiendes? Cruzó el Mar Rojo y en ese acontecimiento ellos descubrieron que Dios estaba con ellos, Dios les hablaba y ellos descubrieron que Dios no solamente es un Dios creador, sino que es un Dios liberador. Entonces ellos descubrieron, no en la palabra de Dios, descubrieron en un acontecimiento de su vida la presencia y que Dios estaba hablando. Dios los quería libres y que se hacía cargo de ellos. Entonces no solamente Dios nos habla a través de la palabra, también Biblia, no solamente de la Biblia, también cuando estaba Moisés allí en la montaña, Dios le habló, vio una llama ardiendo y Dios le habló también a Moisés. Es decir, no solamente a través de la palabra. Antes de la Biblia está la palabra. Antes de la Biblia Dios está hablando. Ay, qué buena esa frase que has dicho, que me ha quedado así. Pues. Es verdad, porque antes de la Biblia, primero Dios habla, y lo que Dios habla se pone por escrito, es lo que me estás diciendo, ¿no? Así es. Genial. Entonces, claro, porque Dios no inventó la palabra, Dios formó un pueblo, Dios formó su pueblo, y fue Dios trabajando, acercándose a su pueblo, y su pueblo fue escribiendo lo que fue experimentando, su experiencia de Dios. ¿Te acuerdas cómo estaba allá en la montaña? ¿Qué profeta tu amigo, el profeta era? Juan Jonás. No, Jeremías, que que estaba en la mucho. montaña y en el viento. Elías sintió a Dios. No, fíjate, en el silencio de la montaña estaba huyendo, estaba
estaba huyendo, tenía miedo de perder su vida, y en el silencio Elías descubre a Dios. Dios le habla Y más dice, en la brisa suave. en la brisa suave, no ni la tormenta, ni... Fíjate cómo Dios le habla a Elías. Así Dios ha ido hablando a su pueblo. Después de esto que habló Dios se fue poniendo por escrito, evidentemente. Ahí tenemos las Sagradas Escrituras, ¿no? Así es, ¿no? Qué importante es hacer esta sesión, porque un poco me detuve en eso, porque muchas veces... Sesión, terapia, padre. Un poquito. Porque a veces confundimos, ¿no? A veces nos radicalizamos y nos cerramos porque eso no nos permite abrirnos a veces, ¿no? A veces no, la Biblia solo tiene 73 libros y ahí está toda la palabra de Dios. No, la palabra de Dios permea toda la existencia, todo el universo en realidad, ¿no? Todo era caos, dice, ¿no? Todo era caos al principio. Y esta palabra es la que crea, la que engendra, ¿no? La que da vida. Grace nos dice, la palabra de Dios es alimento para el alma. Gracias, Grace. Carolina nos manda un saludo. Isabel dice, cada vez que uno abre la Biblia, Dios nos da un mensaje para alimentar nuestra alma. Clara Margarita dice, la palabra de Dios es un regalo de amor que el Padre amoroso nos regala. Dios es la palabra, dice Clarita. Sí, lo que pasa es que estamos hablando que Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios nos habla a través de tu esposa, de tu esposo, de los acontecimientos de la vida, de situaciones que estás viviendo. Nuestro Dios es un Dios que nos habla a su pueblo, nosotros somos sus hijos. Y la palabra, por supuesto que Dios está a través de la palabra, también nos habla a través de la iglesia, ¿no? Que es palabra, ¿no? Que a través de la iglesia nos habla Dios. Entonces Dios nos habla de muchas maneras. Esto es como si en el matrimonio pensamos que el único diálogo de amor es abrazarnos. No, cuando nos miramos, nos escuchamos, cuando servimos, cuando acompañamos, cuando perdonamos. Hay muchas maneras de comunicarnos, ¿no? Y quizá como veníamos diciendo también que el pueblo de Israel como pueblo también tiene sus propias experiencias, ¿no? Y en esas experiencias pues va descubriendo la presencia de Dios. Ciertamente hay momentos en los que el mismo pueblo se aleja. Dios no se aleja, ¿no? Sino que es el pueblo que se aleja o un poco se olvida de Dios. Y entonces en las distintas experiencias que va teniendo el pueblo, pues se da cuenta o vuelve a ser consciente que Dios está en medio de ellos, ¿no? Y entonces va retomando, va haciendo nuevamente volver su camino de fe. Entonces cuando nos van narrando en la Biblia su experiencia, pues también nos cuentan no solo la experiencia como tal que la vivieron, sino también esa experiencia de fe, ¿no? Esa experiencia de fe. Y pues cada uno también de nosotros puede tener tiene sus propias experiencias, no es que pueda tener, tiene sus propias experiencias y también en esas experiencias puede pues, uno ser consciente o darse cuenta que Dios está ahí, ¿no? Me gustaría ir adentrando, ¿no, Lucio? Que a Lucio, que lo invitamos a Palabras Trinitarias, le escucho hablar una palabra que él siempre dice, experiencia, no sé si Manolo, eso, experiencia. Es un nombre muy experimentado. Experimenta. Es que es verdad, yo puedo leer la Biblia, puedo saberlo de memoria, pero si no hago experiencia, si no hago vida, como dice San Pablo, sería lata que suena, sería vacío, ¿no? Pablo mismo de Tarso, cuando Jesús le habló, cambió su vida. Después de eso lo puso por escrito, pero fue una experiencia primero personal y después fue una experiencia y esa lo puso por escrito y ahí está la palabra de Dios. Dios habló a Pablo de Tarso, eso es otra experiencia. Cómo Dios se va manifestando a cada uno, a María Magdalena también. Cuando se encontró con ella, la perdonó, cuando resucitó y a la primera que le anunció que había resucitado de a María Magdalena, eso es una experiencia, después fue puesta por escrito en la palabra. Pero primero el pueblo de Dios tiene una experiencia de pueblo, de este Dios, como decía nuestro hermano Lucio, que camina con nosotros. Y como el pueblo tuvo una experiencia de Dios, también tú tienes tu historia de salvación en tu vida personal, en tu vida matrimonial también, que Dios te va hablando a través de los acontecimientos de tu vida. No, qué lindo porque, y vamos a entrar ahorita a compartir sobre nuestra experiencia en torno a la palabra de Dios. Realmente qué lindo porque lo primero es que Dios habla a través de su palabra. Dios es la palabra.
¿Ya? Lo que está en la Biblia, pues podemos decir, toda la palabra de Dios. Bueno, ahí podíamos discutir todo un año, 2 años, pero lo que sí está en la Biblia son experiencias concretas, ya sea personales, ya sea también grupales, que ha vivido el pueblo de Dios y que luego eso lo ha puesto por escrito para que nosotros 20 siglos o 30 siglos después lo estemos hoy leyendo, hoy le estemos compartiendo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo Dios, a algunos les habla directamente Dios, ¿no? En el caso de Moisés, por ejemplo, Dios le habla directamente cuando él está en la montaña, le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, y le habla directamente porque lo ha mandado a una gran misión, ¿no? O como a Abraham, Dios le habla directamente, ¿no? Sal de tu tierra. Pero hay otros acontecimientos donde Dios también habla a través de los profetas, a través de personas concretas. Todos esos relatos están escritos en la Biblia, pues seguramente no todos, ¿no? No todos. Como dice muy bien Lucas, esto se ha escrito para que ustedes crean, para que ustedes fortalezcan su fe, para que ustedes crean que Jesús es el Salvador del mundo, es el Mesías. Para eso se ha escrito. Entonces, qué importante es tener bien, es decir, tenerlo en cuenta esto. Fíjate una cosa que tú hablabas el otro día también en la predicación de la misa, cuando dice, por ejemplo, Mateo relata un hecho, ¿no? Ajá. Marcos otro, y Lucas el mismo, ¿no? Los tres relatan el mismo hecho, pero cada uno te da un mensaje distinto y pone personajes distintos. ¿Por qué? Porque de ese acontecimiento ellos le dieron más importancia a una cosa que a otra, porque para anunciar un mensaje distinto, porque Marcos tiene un mensaje distinto a Mateo y a Lucas. Lucas, por ejemplo, Marcos le habla a los paganos, Mateo le habla a los judíos, Así y es. Lucas le habla a los pecadores, a los enfermos. Y si tú escuchas el Evangelio, los tres, el mismo relato, del mismo acontecimiento en uno y en otro, te das cuenta que es totalmente distinto el mensaje. Un mensaje totalmente distinto, y siendo el mismo hecho, pero ellos anuncian un mensaje distinto. Y qué importante, porque la palabra, como decía nuestro hermano Manuel, va relacionada directamente con el mensaje. Y lo que es palabra de Dios en sí es el mensaje. El texto escrito está escrito en una determinada época. Por el caso de Pablo, escribió para Corinto, lo escribió para Corinto, ¿no? Pensó en ti, ni estaba pensando en mí, ni estaba pensando en el Perú, porque no existía todavía el Perú, ¿entiendes? Entonces, no estaba pensando en nuestro contexto, pero ese texto escrito, cuando lo aplicamos a nuestro contexto, a nuestra realidad, es que justamente es palabra de Dios, es ese mensaje que uno puede sacar. Porque ahí es donde Dios está hablando. Esto es muy importante cuando hablamos justamente de la Biblia, cuando hablamos ya concretamente de la Biblia. Aquí Margarita dice, Clara Margarita, Dios se manifiesta de diversas maneras. Cuando tenemos una pena, Él está con nosotros. Él se nos revela muchas veces cuando abrimos nuestra Biblia. A mí me pasa esto. Bueno, Él me conforta en estos momentos, dice, ¿no? De verdad, cuántas experiencias, Clara Margarita, con esto, ¿no? Tantas personas que comparto también, y es verdad, a mí también alguna vez me ha pasado. Abras la Biblia y justamente lees lo que necesitabas. Por ejemplo, hoy dice conviértete, ¿no? Hoy conviértete. Creo que para ti el mensaje, ¿no? Creo que Evidentemente. Sí. Y aparte justamente porque me ordené un día de la conversión de San Pablo. Claro, un día como hoy. No, mañana. Mañana. 25 ahí. Bueno, no, le impusieron las manos al obispo. De ordenarse no se ha ordenado todavía, pero el obispo le puso las manos. Eso sí, me puso la mano. No, simplemente iba a decir que, como comentaba Margarita, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cada uno se acerca con su forma de ser o con lo que... No sé, es curioso porque hay días que tú abrís la Biblia y justamente encontrás lo que estás buscando, lo que necesitas en ese momento. Pero en otro momento abrís y no te sale. O sea, creo que la Biblia te sorprende, ¿no? Te sorprende constantemente. Y ya como decíamos, a veces lees un pasaje, pues interpretas o reflexionas en cierta manera, pero en otro momento lo lees y reflexionas de otra manera. Creo que la Biblia tiene ese poder, esa fuerza que
que constantemente te va cuestionando, ¿no? No solo de una forma, sino de miles de formas, podemos decir, ¿no? Así es, Lucio, porque, bueno, él le dio una preguntita, ¿eh? ¿Cuándo fue tu primera experiencia con la palabra de Dios? ¿Quién te regaló la primera Biblia? ¿Tu mamá, tu papá? ¿O te lo pidieron en la escuela, no? La profesora de religión, si no, no entras a clase si no vienes con tu Biblia. Y carrera a buscar a la iglesia, a la parroquia o a las librerías, ¿dónde hay una Biblia? Y como dicen la Trinidad, dice, si no tienes la Biblia de nuestro pueblo, esta no es Biblia católica, y empezamos, ¿no? A buscar más Biblias, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera experiencia? ¿Quién fue tu papá, tu mamá? ¿Cómo fue tu acercamiento con la palabra de Dios? Tal vez podemos ir compartiendo para también ir juntos, ¿no? Es ir compartiendo esta palabra. Aquí dice, cierto lo que dice Lucio, ¿eh? Me pasa a mí, dice Luz Clarita, mi mamá. Qué alegría, ¿no? Mira, les cuento un poquito mi experiencia en torno a la palabra. ¿Cómo me empecé? La verdad, yo de niño no tengo una experiencia así concreta de que me acuerde de cuándo fue que alguien me dijo, toma la Biblia, ¿no? Aquí está. Pero yo me acuerdo, mi catequista, también unos curas alemanes, trajeron unos libros rojitos, y en esos libros rojitos se encontraba la historia de los personajes bíblicos en realidad. Era como una pequeña Biblia, pero reducida. Y te cuento, desde ahí empezó, por ejemplo, en mi situación, empezó mi devoción, mi cariño grande hacia la palabra, te cuento. Pero para mí, qué sé, iba a cuidar las ovejas, yo cuidaba las ovejas de mi abuela, por ejemplo. Me iba a cuidar las ovejas y me llevaba el librito siempre mientras estaban pastando. Había momentos que me... ¿Pincal? Pincal, no, San Juan, esta es San Juan. Ah, bueno. Esta Tengo es San ganas de Juan. conocer la catedral de Pincal, me han dicho que es muy bonita. Bueno, así es. Pero mira, empezó por ahí, ¿no? Y te cuento que empezó desde ahí, y bueno, me empecé ya cuando empecé concretamente, aquí cuando hice mi aspirantado, mi postulantado, ¿no? Es algo que ya inmediatamente me enganché fuertemente con la palabra de Dios, ¿no? Con la Biblia. Tú, Manolo, estás haciendo memoria. Y que yo tengo más años que tú, y falta más memoria. Mira aquí, mientras Manolo nos va compartiendo, dice Clarita, dice, no, mi mamá nos sentaba a enseñar la palabra. Wow, qué detalle más lindo, ¿no? Asunción dice, mi experiencia la viví en el santuario de San Cayetanito, en Argentina. Eso me llevó al encuentro con mis hermanos encarcelados. Siempre está en mi corazón. Dice Yolanda, mi padre también, pero fuimos tantos hermanos que era puro trabajo. Así lo recuerdo a mi amada madre, solo trabajando, ¿no? Verónica dice, mi primera Biblia fue en el año 1994. ¡Wow, qué detalle! ¿Eh? Mi esposo me regaló mi Biblia de Jerusalén porque estábamos en el camino neocatecúmeno. Fue un encuentro hermoso con mi Creador. No, a veces el esposo busca qué regalar y qué regalo, ¿no, Manuel? No, a veces buscan flores, buscan, ¿no? Qué detalle. ¿Eh? Gracias, Verónica, de verdad. Un detalle muy, muy hermoso, ¿no? Que un esposo piense y le regale a su esposa la palabra de Dios, de verdad. ¿Qué va a decir Lucio? ¿Va a decir algo? Digo que el Padre Manuel está haciendo trabajar la mente. Aquí Juan Carlos dice, mi mamá, María, la mamá de mi papá, ella me enseñó la Biblia. Wow. Teresa, mi mami siempre tiene su Biblia abierta en casa y nos hacía abrir la Biblia a cada hijo para leer las lecturas y nos explicaba. ¿Cuál será el rol de los papás en torno a enseñar la palabra de Dios? Sí, hay un texto de Timoteo, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, porque tú conoces la Sagrada Escritura desde tu niñez. Le dice Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Así? Es decir, que Timoteo, sus papás le han enseñado a Timoteo cuando era niño la palabra de Dios, fíjate tú. El otro día leyendo así, Timoteo capítulo 3, versículo 13 creo que es, segunda Timoteo, ¿no? Dice, porque tú conoces la Sagrada Escritura desde la niñez. Y digo, fíjate tú lo que le dice Pablo a Timoteo, es decir, que desde niño Timoteo fue instruido, le enseñaron a leer, porque la palabra de Dios sirve para enseñar, para corregir, para hacer perfecto al hombre de Dios, ¿no? Pero dice eso, tú desde niño has leído la palabra, te han enseñado tus papás,
¿no? Entonces la importancia de la figura de los padres que nos enseñen una guía, ¿no? Y la iglesia dice que son los primeros catequistas ellos, ¿no? ¿No? Los papás. Evangelizadores, los papás son los primeros protagonistas de la educación de la fe de sus hijos. ¿Sí? Yo creo que ahí es también importante el rol de los padres, ¿no? Que son los primeros quienes te acercan a la palabra de Dios, ¿no? O a la Biblia, porque incluso ya haciendo un poquito de memoria, me acuerdo que mi abuelo en casa tenía una Biblia, pero él no sabía leer, ¿no? Y entonces nos agarraba a nosotros y leíamos la Biblia. ¿Tu abuelo era católico? Era de todo un poco. No, siempre ha sido evangélico, ¿no? Ajá. Es evangélico. Y yo el primer contacto que tuve es por medio de él, ¿no? Imagínense, perdona Lucio que haga una sesión. Pero imagínate cómo Dios tiene sus caminos, ¿eh? El abuelo evangélico y el sacerdote. Diré, bueno, hermano, me estoy adelantando. Si Dios quiere y Él quiere, pues, ¿no? Pronto se ordenará diácono y sacerdote, ¿no? Pero imagínate los caminos de Dios, ¿eh? Sí, estaba pensando un poco cuando hablaba, me preguntaba, estaba pensando en Samuel. Cómo Samuel era chiquito, estaba en el templo y Dios le habló. Dice, y todavía Samuel no conocía la palabra, pero igual Dios le habló, ¿no? Dice, algo así dice el texto, ¿no? Claro, eso es lo que dice, ¿no? Que Dios le habló, le llamó. Le habló, por eso cuando yo, a veces escuchamos que la palabra de Dios, y fíjate, Samuel era niño, no sabía leer, pues, pero Dios le habló, porque él tenía el corazón abierto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, es como Dios no solamente me habla a través de la palabra escrita, sino Dios me habla también a través de la conciencia, a través del corazón, a través de otra persona también. Así es, ¿no? Disculpa, Lucio, que te haya cortado, pero la verdad que nos ibas diciendo algo tuyo, ¿no? Simplemente comentaba que ese primer contacto con la Biblia yo lo tuve gracias a mi abuelo, ¿no? Ciertamente los comentaba que él no sabía leer y me agarraba a mí o a mi tía que se lo leyéramos, ¿no? Y no solo se limitaba a leerla, ¿no? Sino también nos hacía aprender versículos de memoria, ¿no? Yo lo que recuerdo desde pequeñito, pues aprendiendo versículos de la Biblia, ¿no? Quizás al inicio, pues de forma literal, ¿no? Repetíamos, hacíamos competencia de quién aprende más rápido. Era el primer contacto que tuve con la Biblia, ¿no? Ya más adelante, pues bueno, uno se va, vas intentando comprender mejor, preguntándote cosas, pero al inicio era aprender de memoria, ¿no? Pero el rol de mi abuelo fue en ese sentido, pues se lo agradezco un montón. Es el primer contacto que tuve y él el que me impulsaba constantemente, ¿no? Yo me acuerdo estoy intentando, a mí me pasó algo con la palabra de Dios muy interesante, porque yo me acuerdo que estaba en el grupo juvenil en Buenos Aires y que leían la palabra y entonces iba diciendo, a ver, ¿qué te dice? Y llegaba a mí, no entiendo nada. Y yo me decía, pucha, es que es lento, Manuel, lento. No es lento, pero es para que veas que, ahora estoy recordando, ¿no? Y pasaba, y yo no entendí, yo leía, escuchaba, y no sé qué dice. No me decía nada la palabra. Es decir, yo quería saber, pero no, como dicen, no se había abierto todavía el amor a la palabra o la mente a la palabra de Dios, ¿no? No se había abierto en mí. Yo estaba quizás cerrado yo, o no entendía. Y todos compartían, y decía, si yo tenía 19 años, 20, y todos los chicos de 16, 17, todos compartían y decía, pero ¿por qué no entiendo? Y ellos entienden. Y ahí te das cuenta que Dios va, cada uno tiene su ritmo en abrir el oído a la palabra, el conocer y después amar la palabra de Dios. Es un proceso. Me está acordando, como yo siempre soy positivo, me acuerdo de la época negativa. Pues. Y hay gente que dice, padre, es que no entiendo. Digo, yo te entiendo porque yo durante años no entendía la palabra. No me llegaba, no sé. Era una cosa como que estaba, como dice la palabra, el corazón duro, no estaba abierto a mi oído todavía. No se había abierto mi oído todavía, diríamos, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante porque... Y qué importante es prepararnos para leer la palabra, ¿no? Preparar el espacio, dejar de hacer cosas para leer la palabra de Dios.
a veces ponerte una música instrumental, como hacer un poco de silencio, ¿no? Para leer la palabra, porque muchas veces queremos también el mensaje que sea prisa, ¿no? Como tú decías muy bien, Manuel, es un proceso de cómo Dios nos va hablando a través de su palabra, ¿no? Aquí Olivia, hola Olivia, mi sobrina, okay, desde lejos. Hola, Marta, tío. hola tío. Está viéndonos. Bueno, mira lo bueno de esto virtual, ¿no? Que nos conecta con el mundo, nos conecta con la familia, ¿no? Nos hace sentir cerca. Marta dice, buenos días queridos padres. Mi primera Biblia que tuve me regaló un sacerdote alemán. Hasta ahora me acompaña y disfruto mucho en leerlo porque me siento fortalecida y lleno de amor, ¿no? Qué belleza, ¿no? Yolanda, el gran regalo de Dios que tuve fue compartir la palabra de Dios con nuestro querido padre Rafael. ¿Qué predica, no, Manuel? ¿Qué predica Rafael? Sí, yo me acuerdo siempre que decía realmente, verdaderamente. Sí, sí. ¿Te acuerdas de ahí que decía realmente, verdaderamente? Sí, me acuerdo. Bueno, Mira, Palomino yo siempre lo invitaba a predicar porque la verdad pegaba unos gritos y despertaban, hasta los bancos despertaban, ¿no? Predicaba excelente. no, la verdad que sí, tenía esa belleza, ¿no? Que paz descanse, nuestro padre Rafaelito, esa pasión con que hablaba de la palabra de Dios, ¿no? Con ese amor, ¿no? Con ese enamoramiento. Huguito Peña dice, mi experiencia de gustar, conocer y que sea luz para mis pasos fue con mi encuentro con el padre Rafael. Él me invitó y el padre Juan Martínez, mi formador, gracias Señor, ¿no? Juan Martínez, De biblista, padre Juan Martínez. es un doctor en Biblia, ¿no? O licenciado en Biblia, bueno. Sí. La verdad que tuve también la gracia de estar con él en el noviciado sobre todo, ¿no? Conocerlo de cerca. Bueno, santos que pasan por nuestras vidas. Es importante también el poder, muchas veces no hablamos del poder de la palabra, pero la palabra de Dios, cuando Jesús dijo a la tempestad, cálmate, con su palabra calmaba. O Cuando sánate, dijo, ¿no? o sánate, o levántate, o en el nombre, Talita cum, ¿no? Taritu, Aquí levántate, te digo. o en el nombre del Señor, te perdono tus pecados. El poder de la palabra, como Dios a través de su palabra, mismo Agustín de Hipona, ¿no? Cuando él leyó la palabra se sintió perdonado. La palabra, él sintió que Dios le hablaba a través de la palabra y se sintió perdonado. Entonces el poder de la palabra para calmar, liberar, abrir los ojos a los ciegos, cuando Jesús le abrió los ojos a los ciegos, al paralítico lo sacó de la parálisis, reunió a sus discípulos porque los llamó con su palabra también, el poder de la palabra para reunirnos, para consolarnos, para aliviarnos, para también Dios nos habla a través de su palabra y nos manda, nos envía, nos corrige, nos orienta. Es decir, la palabra de Dios tiene mucho poder. Y mucha fuerza sobre todo, Y ¿no? fuerza, porque la palabra mueve tu corazón. Cuando dijo, levántate, y se levantó, el hombre que estaba en la camilla y recoge tu camilla, y se levantó. O a los leprosos quedas curado. Entonces el poder de Jesús para sanar, liberar, consolar, perdonar, derramar el amor de Dios a todos nosotros. También a través de su palabra Él nos enseña a orar. Entonces la palabra de Dios tiene mucho poder, ¿no? Y hay que darle esa fuerza, ¿no? A la palabra, de verdad, de verdad, pues hoy en día no manejamos todo por escrito, ¿no? Si no está escrito no existe, ¿no? Mira qué contradicción, ¿no? Entre la realidad del mundo y la realidad de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, en la palabra de Dios la palabra tiene fuerza, tiene autoridad, es curativa, como decía Manuel, ¿no? Cura, sana. A mí me impresiona mucho cuando el profeta Natán va al rey David, ¿no? Cuando va, él le cuenta por medio de la palabra una historia y le hace ver su pecado, ¿no? Su error, le dice, ¿no? Esta ovejita, le dice, ¿no? Que tenía, es la única oveja que tenía Urías y tú te lo estás comiendo, ¿no? Como tú, teniendo tantas ovejas y tú justamente vas a aprovecharte del que menos tiene, ¿no? La palabra también tiene esta parte profética de denuncia
¿eh? Denuncia lo que es injusto, aquello que no calla la palabra de Dios. La palabra de Dios habla. Y esto es importante también en nuestra vida de nosotros cristianos, porque de verdad la palabra nos compromete a la acción, nos compromete siempre a la acción. Sí, es curioso porque si nos vamos prestando más atención a la Biblia y vemos todo lo que nos va narrando, te das cuenta también que la palabra de Dios va actuando en todos los aspectos de tu vida que te puedas imaginar. No solo te levanta, sino también te transforma, te anima, te muestra el camino. Así como vemos los distintas narraciones que hay en la Biblia, distintas experiencias, ya sea personal o grupal, te das cuenta también que de repente tú estás en medio de ellos, o te sentís en medio de ellos, o te podés poner en medio de ellos, ¿no? Creo que es la fuerza de la palabra de Dios, que ciertamente se escribió hace muchos años, pero te das cuenta que al mismo tiempo es tan actual que te hace parte de ella, ¿no? Creo que es una de las grandes riquezas, lo bonito, lo hermoso, o podemos decir la fuerza y la actualidad de la palabra de Dios constantemente, ¿no? Así es, la actualidad sobre todo, ¿no? Una canción que a mí me gusta mucho que dice: tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Es algo que es una canción antigua, ¿no? Es un pequeño invitatorio, pero que cuando lo aprendí digo, wow, como que sintetiza, por ejemplo, cuando dice: tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Ilumina mis ojos. Fíjate tú, abre mis Tu ojos. palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Esta mañana leíamos de Jeremías, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cuál era? Jeremías 15. A ver, ¿puede encontrar por ahí Jeremías? Vamos a leer porque dice que cuando Jeremías escuchaba, Dios le hablaba, Jeremías es como un enamorado. Cuando te habla la enamorada, todo lo que dice uno lo guarda, como María, ¿no? Lo guarda en el corazón, ¿sí? 15 dice, 14, 15, ¿sí? Jeremías 15:16 Dice, a ver. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Mira, cuando yo encontraba, está hablándole al Señor, cuando yo encontraba tus palabras, yo las devoraba. Fíjate, yo las disfrutaba, las gozaba, ¿no? Sí. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón. Tus palabras me daban gozo y me alegraban el corazón. Fíjate lo que dice Jeremías con la palabra, ¿no? Cuando Dios le hablaba, dice, él se llenaba de gozo el corazón. Porque he sido consagrado a tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Porque tú a través de tu palabra me has consagrado, me has transformado en ti, ¿no? Hacia ti, ¿no? así es, ¿no? Qué importante, ¿no? Por eso tener la palabra de Dios en la casa es un gozo, es un disfrute. El poderla leerla, el poder meditarla, el poder profundizar en ella, es justamente, ¿no? Encontrar esa savia, esa luz que necesitamos. Pues esa canción a mí pues me gusta mucho, mucho. Antes de la prédica a veces lo suelo cantar, porque siento que justamente al escucharlo ya nos da una luz, nos da una pista, nos da ese espíritu para ir focalizando qué es lo que podemos compartir. Y al final es importante cuando el sacerdote hace la homilía, ¿no? Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, ¿no? Como laico es muy importante, ¿no? No es el sacerdote el que está hablando su palabra, ¿no? Ustedes pueden pensar que es el sacerdote el que está predicando, él está hablando y por eso decimos, no, este padrecito habla mejor, este otro padrecito habla así, este otro habla... No, a veces, no, el sacerdote es un instrumento, ¿verdad, Manuel? Esta mañana también veníamos compartiendo, si no me equivoco, algo de esto. Sí, Maya, a veces nos quedamos en la forma y nos olvidamos del fondo. ¿Entiendes? Nos quedamos, mire qué bonito que habla, pero ¿qué habló? ¿Qué me está diciendo Dios a través de la Biblia? ¿Qué me está diciendo Dios a mí, el Señor, a través de la palabra de este hermano que está hablando, que es un instrumento? ¿Qué me está diciendo? Porque a veces si le preguntan a las personas cuando salen de misa, ¿y de qué te habló? Habló bonito. Yo me acuerdo de un padre nuestro trinitario que lo invité a la novena de la Santísima Trinidad. Entonces predicó, yo me quedé dormido en la predicación. Y cuando terminó la misa le pregunté a una persona, ¿qué tal el padre? Excelente, predicó, la verdad que no entendí nada, pero no he escuchado una predicación como esa. Y no había entendido nada, claro, pura filosofía era. Y a veces sí, como que sí, pero ¿qué me llevo yo?
¿Qué me llevo yo de lo que estoy escuchando? Más allá si es lindo, feo, no me gusta. Fíjate una de las cosas muy interesantes, cuando uno lee la palabra, y un poco lo que decía Lucio hace un rato, ¿no? Esta parte me gusta, esta no la entiendo, me molesta. Quédate en eso que te molesta. Es que yo no lo entiendo. Quédate en eso que no entiendes. Porque te puedo asegurar que ahí quizás está lo que estás buscando, ¿eh? Está la riqueza. Claro, porque el regalo está dentro y a veces nos quedamos con con el envoltorio. Dice, ay, qué lindo envoltorio, y bueno, no, tenés que, a veces cuando yo leo la palabra y esto no lo entiendo, ahí quédate, busca ver, entenderlo. Ah, esto me molesta, ¿por qué me molesta? Porque a veces nos quedamos como la parte linda de la película, ¿no? Pero Dios me está hablando también en eso que me molesta tanto al leer la palabra, o que no entiendo nada, pues profundiza y date unos días con ese texto bíblico, dale vueltas varios días, vas a ver tú cómo Dios te está diciendo algo especial para tu vida, ¿no? Mira, Jenny Leiva nos dice, Jenny, cuando era pequeña mis padres tenían una Biblia ilustrada. Por curiosidad, la veía, las imágenes, y pedía a mi mamá que me cuente, y respondía a mis inquietudes. Luego pude constatar lo que escuché de mi mamá en el colegio, porque las religiosas nos narraban los textos bíblicos y nos invitaban siempre a leer la Biblia. Gracias, Jenny, por tu experiencia. Mario, mi experiencia con la palabra se ha fortalecido más ahora, pues no solo procuro leerla, sino a través de ella, cómo defender mi fe. Y con algunos vídeos del padre Luis Toro, complemento mi formación. Qué importante, ¿no? Y defensa de mi fe. ¿Tenemos que defender la fe? Siempre, en todo momento. Digo, a ver, no lo digo en el sentido de, qué sé yo, De ir a una guerra, ¿no? más o menos, o de irte en contra del resto, ¿no? Sino simplemente, primero creo que la importancia es conocer tu fe, porque no vas a tener nada que defender si no conoces tu fe. Así que creo que en ese sentido, más que defenderla, para mí es importante conocerla, porque una vez que la conoces, ya puedes decir, mira, no estás yendo por el camino correcto, o esto hay que darle otro matiz. No sé, lo digo en ese sentido, no creo que es importante. Bueno, San Pedro dice que nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Así es. Es decir, si yo creo algo, tengo que profundizar en mi fe, pues, para sentirme que está claro, que soy consciente, que estoy en la certeza, ¿no? Entonces yo tengo que dar razón de mi fe. De ahí viene la catequesis, de ahí viene que yo entre a curso de formación, de catecismo, de la iglesia o de Biblia, para yo poder dar razón de mi fe, porque yo tengo que estar seguro, bueno, entender lo que estoy escuchando, ¿no? Entenderlo y hacer una adhesión con el corazón, no solamente con la cabeza. Entenderlo y sentirlo y vivirlo, ¿no? Importante, ¿no? Porque, mira, hay varias experiencias. Por ejemplo, San Pablo, ¿no? Defendía su fe. Defendía su fe y defendía el Torá. Pero lo defendió de una manera tan intolerante que llegó a asesinar, a matar. Por eso es importante lo que iban diciendo, conocer, ¿no? Conocer para justamente poder orientar, guiar, acompañar, para poder abrir más nuestro corazón. Así como el Papá Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, como dice la palabra, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, qué importante, en realidad no es para pelearnos, ¿eh? Y hablando de la palabra, y siempre me gusta hablar un poco de María, cuando Jesús habla de María, dice, mi mamá es la que escucha la palabra de Dios y la practica. Fíjate lo que habla, cuando habla Jesús, sí. Cuando dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Claro. Y dice, no, felices los que escuchan, está hablando de su mamá. Mi mamá es la que escucha a Dios, que le habla y hace lo que Dios le pide, como hoy Jonás en la primera lectura, ¿no? Dios lo llama, le habla,
vete a la ciudad, y dice Jonás, pero esos son unos inconversos, vete a la ciudad y predica. Pero es que, vete a la ciudad y predica. A Moisés, ve, pero es que el faraón, ve a liberar a mi pueblo. Pero es que yo no sé hablar, ve a liberar a mi pueblo. Entonces, son personas que han escuchado y han hecho lo que el Señor les ha pedido, ¿no? Entonces, la palabra no solamente es para saberla, sino para vivirla. ¿Sí? Así es. Uy, nos queda 2 minutos. Madre mía, ¿cómo se va tan rápido este espacio de palabras trinitarias? Nada, simplemente Jesús dice, cuando fui a un retiro y me compré una Biblia, dice Jesús, Marta, en esta época la Biblia se ha convertido en la mejor compañía, tan solo tocarla ya te sientes acompañada. Ay, gracias Marta. Marta Gil dice, cuando tenía 12 años tuve mi primer contacto con la Biblia, la leí a mi abuelito la Biblia, a él le gustaba escuchar la historia de la salvación, ¿no? Yolanda dice, la alabanza a Dios con los hermosos salmos y cantar a la gloria y misericordia. Gracias, Padre. Rafaelito, que me enseñó tantas alabanzas, ¿no? No, qué lindo, ¿no, Yolanda? Cuando este tiempo vuelva otra vez, ¿no? Estaremos compartiendo, ¿no? Qué importante, ¿no? El que canta, ora 2 veces. Teresa, ¿no? Teresita. Como padres, sabemos que la fe y creer en Dios es primordial para la formación de nuestros hijos. Leer la Biblia con ellos desde pequeños no es sencillo, pero como padres tenemos la convicción, qué importante esa palabra, de convicción, de que es parte importante de nuestra responsabilidad como padres, porque leer, aprender de la Biblia formará y preparará a nuestros hijos en todos los aspectos de su vida. Qué lindo, Teresa. Dice la palabra, dice no, Timoteo, ¿no? Y hará perfecto al hombre de Dios. Lo está diciendo lo mismo con otras palabras. Teresa hará perfecto al hombre de Dios, ¿no? Y eso está en el libro de la sabiduría, si no me equivoco, ¿no? Sí, el libro de la sabiduría de San Pablo en la segunda Timoteo está. Bueno, Clarita nos dice, tu palabra, Señor, es la verdad, la luz de nuestros ojos. Félix Alonso, la palabra de Dios es la alegría de nuestro corazón, Jesús. Mi padrino me regaló mi primera Biblia. Qué buen padrino. Bueno, nada, familia, un abrazo grande, de verdad, gracias por acompañarnos en este espacio de palabras trinitarias. Hoy hemos podido profundizar algo más en torno a la palabra, en esta semana que hemos dedicado a la palabra de Dios. La semana que viene estaremos dedicándolo a lo que es la vocación, a la vida religiosa. Les cuento que el 2 de febrero es el día de la vida consagrada, es el día de la vida religiosa, es nuestro día. Así que vamos a dedicarle, así como esta semana le hemos dedicado a la palabra de Dios, pues esta semana también que viene, ¿verdad, Manuel? Sí, vamos a... ¿Podemos terminar con la bendición, con la palabra? Claro que sí. Sí, porque eso yo lo Claro vi, que sí. un obispo de la Iglesia Ortodoxa daba la bendición con la palabra, y ahora veo que lo hace también el Papa, y lo hacen Sí. también Después el de la arzobispo. proclamación del Evangelio. Y al final de la misa también, ¿eh? Sí. Bueno, Gloria al Señor, que te bendiga. no ¿sí? sé si te van a ver un poquito más, pero vas a tener que sentarte en el... Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, cantamos un poquito tu palabra, Señor, es la verdad, la luz de mis ojos. Hace una oración, Manuel, y nos bendices con la palabra. Ya, vamos. Listo. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan un buen domingo. Un buen domingo para. Lindo domingo a todos y nos vemos nuevamente el domingo que viene. Así que un abrazo grande en este día de la palabra de Dios. Buenos días, muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Estaba nervioso el hermano, está bastante nervioso. Sí. Es que como no traía esta vez el... Cambia a Lucas por Juan, a Juan por sabiduría y a Timoteo por San Pedro.